Imagina tener tanto poder, que puedas influir en gobiernos, controlar bancos, dirigir guerras y rediseñar el sistema de salud mundial, sin necesidad de aparecer en las noticias. Y aún así, pasar desapercibido. Esto no es teoría de conspiración. Es historia documentada. La historia de la dinastía que no solo acumuló riqueza, sino que diseñó el mundo moderno desde las sombras. Esta es la oscura historia de los Rockefeller. Año 1839. En una pequeña ciudad del estado de Nueva York, nace un niño que cambiaría el curso de la historia. Su nombre, John Davison Rockefeller. Su padre, William Avery Rockefeller, no era un hombre común. Se hacía llamar Dr. William Levingston, pero no era médico. Era un charlatán, un vendedor ambulante de elixires falsos y promesas vacías. Un estafador profesional. Engañaba a campesinos y amas de casa, les vendía botellas de cura milagrosa y desaparecía antes de que notaran que habían sido timados. Desaparecía durante semanas, a veces, meses. Dejaba a su familia sola, sin dinero, sin rumbo. Y en medio de ese caos, John aprendió sus primeras lecciones de vida. No en un aula, no en un libro, sino en la crudeza de la necesidad. Aprendió que el engaño, cuando se aplica con inteligencia, puede ser extraordinariamente rentable. Y aprendió algo más, que el verdadero poder no está en la política, ni en la religión. Está en el dinero. A los 16 años, John consiguió su primer empleo como asistente contable. Observaba, escuchaba, memorizaba cada cifra, cada movimiento, cada debilidad del sistema financiero. Mientras otros soñaban con seguridad, él soñaba con control. En el año 1870, Estados Unidos apenas comienza a comprender el potencial del petróleo. Y John Rockefeller, con solo 31 años, da el primer paso hacia un imperio que el mundo jamás había visto. Funda la Standard Oil. Y lo que sigue, no fue crecimiento, fue conquista. En menos de 30 años, su empresa controlaba el 90% del mercado del petróleo de los Estados Unidos. Pero no lo hizo jugando limpio. Lo hizo con estrategia quirúrgica, fría, implacable. Firmaba contratos secretos con ferrocarrileras para que sus competidores pagaran más por el transporte de crudo. Y si eso no bastaba, los destruía con campañas de desprestigio. Compraba a sus enemigos. A los que no podían ser comprados, los aplastaba. Sobornó políticos. Financiaba campañas a cambio de favores legislativos. Compraba jueces. Manipulaba juicios. Y detrás de cada acción, cada movimiento, una sonrisa imperturbable. El país no entendía cómo un solo hombre podía crecer tanto, tan rápido, hasta que fue demasiado tarde. Rockefeller no vendía petróleo, vendía dependencia. Estados, ciudades, industrias enteras, se arrodillaban ante el poder de Standard Oil. Y mientras el mundo veía progreso, Rockefeller veía algo más. Control total. Para muchos, era un visionario. Para otros, un depredador silencioso, que había perfeccionado el arte del monopolio y la manipulación. El niño que creció entre engaños, se convirtió en el arquitecto de uno de los imperios más oscuros del capitalismo. John Rockefeller no solo acumuló riqueza, redefinió lo que significa el poder absoluto en la era moderna. Y lo hizo desde las sombras. Pero incluso los imperios más poderosos no son eternos. A comienzos del siglo XX, algo empezó a cambiar. La sombra de Standard Oil se había vuelto demasiado larga, demasiado oscura. Demasiados periódicos, demasiadas voces, demasiadas denuncias comenzaban a surgir desde las grietas del sistema. Y no venían de locos conspiranoicos, sino de políticos, de activistas, de jueces y de un periodista en particular. Ida Tarbell, hija de un pequeño productor de petróleo arruinado por Standard Oil. Periodista decidida, metódica, incansable. Durante años investigó los métodos de Rockefeller. Habló con empleados, socios traicionados, funcionarios sobornados. Reunió documentos, cartas, contratos. Y en 1904 publicó una serie de artículos que lo cambiarían todo, la historia de la Standard Oil. Era un golpe directo, preciso, quirúrgico. Ida no gritaba, no difamaba, simplemente exponía, con una claridad perturbadora, cómo Rockefeller había construido su imperio. Coacción a pequeños negocios. Acuerdos secretos con ferrocarriles.
precios predatorios, sabotaje industrial, manipulación política. La opinión pública se encendió. La imagen del hombre más rico del mundo comenzó a resquebrajarse. Y en los pasillos del poder se encendió una alarma. El gobierno federal, bajo la presidencia de Theodore Roosevelt, decidió actuar. Estados Unidos, en ese momento, estaba empezando a construir sus primeras leyes antimonopolio. Y Standard Oil se convirtió en el objetivo número 1. En 1906, comenzó el juicio. El Departamento de Justicia presentó cargos bajo la ley Sherman Antitrust. El caso era tan complejo como gigantesco. 160 páginas de acusación. Miles de documentos. Cientos de testigos. La defensa de Rockefeller era silencio. No se presentó a declarar. No dijo una sola palabra ante la prensa. Pero su maquinaria legal estaba en movimiento, detrás de puertas cerradas, intentando salvar el imperio. Durante 5 años, la batalla legal se libró entre abogados, jueces y gigantes del poder económico. Finalmente, en 1911, llegó la sentencia histórica. La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que Standard Oil era un monopolio ilegal y debía ser disuelta. El fallo fue claro. El comportamiento de la compañía ha sido sistemáticamente opresivo, anticompetitivo e inmoral. La Standard Oil debía ser fragmentada en 34 empresas independientes. Y así, el imperio de Rockefeller fue quebrado por ley. Pero aquí es donde comienza el verdadero suspenso. Porque lo que parecía ser una derrota, se convirtió en otra jugada maestra. Cada una de las 34 compañías fragmentadas seguía siendo propiedad parcial o mayoritaria de John Rockefeller. Y cuando sus acciones se redistribuyeron y multiplicaron en valor, su fortuna se disparó aún más. De un golpe, su riqueza se duplicó. La caída del monopolio fue, en realidad, una mutación. Standard Oil murió como nombre, pero su esencia se ramificó por todo el mundo. Exxon, Chevron, Mobil, Amoco, los hijos del titán, seguían respirando petróleo. Y John Rockefeller ya no era solo un hombre de negocios. Era una leyenda viviente. Un símbolo del poder económico. Uno que incluso cuando cae, sigue gobernando. Standard Oil había muerto, al menos en apariencia. Pero John D. Rockefeller seguía allí. Más rico que nunca. Y con un nuevo objetivo. Dejar de parecer un villano, para convertirse en una figura sagrada. Un benefactor de la humanidad. El hombre que una vez fue señalado como el símbolo del monopolio, comenzó un lavado de imagen a escala monumental. Pero esta no fue una simple campaña de relaciones públicas. Fue una transformación meticulosa, silenciosa, estratégica. Rockefeller sabía que el poder no solo se impone, también se cultiva. Y comenzó su obra más ambiciosa, redefinir su legado. Fundó la Universidad de Chicago. Donó millones a universidades, bibliotecas, centros de investigación. Creó la Rockefeller Foundation en 1913, un brazo filantrópico que, en teoría, buscaba mejorar la salud pública, la educación y promover el bienestar global. Pero detrás de cada hospital, de cada escuela, de cada cheque entregado, había una estrategia más profunda. Porque Rockefeller no regalaba dinero. Lo invertía en influencia. Uno de los movimientos más decisivos vino en 1910, cuando financió el infame Informe Flexner. Este documento, promovido por la Fundación Carnegie pero orquestado y financiado en gran parte por la Fundación Rockefeller, transformó para siempre la medicina moderna. ¿El resultado? Las escuelas de medicina natural, herbolaria, homeopatía y prácticas tradicionales fueron desacreditadas, cerradas, ridiculizadas. Y en su lugar, se impuso un nuevo paradigma. Una medicina centrada en tratamientos farmacológicos, controlada por intereses industriales. ¿Coincidencia? Rockefeller, a través de sus inversiones en el naciente sector farmacéutico derivado del petróleo, tenía todo que ganar. La salud se convirtió en un mercado. Y quien controlaba la salud, controlaba vidas. Pero su alcance no se detuvo allí. Con su fundación, Rockefeller financió programas de eugenesia en Estados Unidos. Y Europa. Sí, escuchaste bien. Programas diseñados para mejorar la raza humana, seleccionando quién debía reproducirse y quién no. En Alemania, décadas antes de la Segunda Guerra Mundial, la Fundación Rockefeller financió instituciones científicas que luego serían utilizadas por el régimen nazi. El filántropo financiaba la ciencia. ¿Pero con qué propósito? Educación, medicina, agricultura, salud global. Cada una de estas áreas parecía mejorar. Pero detrás del telón, se tejía una red invisible. La de una élite que no quería solo generar riqueza. Quería diseñar el mundo.
Rockefeller murió en 1937, a los 97 años. Millones lo lloraron como un hombre que entregó su fortuna a la humanidad. Pero otros lo recordaron como lo que realmente fue: un estratega sin paralelo, que aprendió desde niño que la manipulación es un arte, y que a veces el disfraz más eficaz del poder es la caridad. Controla el petróleo y controlarás las naciones. Controla la medicina y controlarás a la humanidad. El que controla la información, controla las mentes. Si este vídeo te abrió los ojos, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees tú? ¿Fue Rockefeller un benefactor o un titán en las sombras? Suscríbete para descubrir más historias reales que te harán cuestionarlo todo. Nos vemos en el próximo capítulo.